Entonces, digamos que volvemos a empezar. El título sería Cada cual habla de acuerdo a cómo le fue en la fiesta. Y encontramos las ciudades de Tiro y de Sidón. Dice que Jesús salió para esa región. Ya sabemos, las ciudades de Tiro y de Sidón pertenecían a los fenicios. Estos eran comerciantes, navegaban por el Mediterráneo, pero por ser puerto, obviamente había comercio sexual, había comercio de mercancías, algunas lícitas y otras ilícitas, y para los judíos estas ciudades eran impuras. Pero no solamente de esa región de Tiro y de Sidón estaba el elemento negativo del comercio sexual, también de allí de Tiro, de esa región de Tiro, viene el arquitecto Hiram, que es el que viene a construir el templo de Jerusalén. Es decir, un pagano, un hombre que no es del pueblo de Dios, pero viene a construir el templo de Jerusalén. Y se establecen unas relaciones comerciales con Tiro y con Sidón, de tal manera que de la parte de Israel se llevaba aceite de oliva y se llevaba trigo, que llegaba al puerto fenicio y de ahí salía por la vía del Mediterráneo hacia lo que se conocía de Europa. Pero de la parte fenicia vino no solamente el arquitecto, sino que también venía la madera para el templo y para la casa del rey. Entonces, para tenerlo en cuenta. Y en el pasado, esa región de Tiro y de Sidón perteneció a la tribu de Aser, que fue después conquistada por los fenicios, y los fenicios le rendían culto a Baal y a Asherá. Recuerden que en la época del rey Acab, este culto, por el convenio comercial que establecieron entre el matrimonio con Jezabel de Tiro y Sidón o Fenicia, con el rey Acab, establecen relaciones comerciales, pero también con las relaciones comerciales se importan los cultos o se incrementan los cultos a Baal y a Astaret. Entonces, Jezabel, la esposa del rey Acab, recordemos también que manda matar a Nabot porque no le vende la viña al rey para que pudiera ampliar sus jardines y adornar mucho mejor su palacio. Entonces, esta región tiene bastante historia. Jesús sale de su lugar conocido, por decirlo de alguna manera, la región conocida para los judíos, y se va hacia otro lugar. Es decir, sale de su lugar de confort. Recordemos que aquí Jesús sale hacia territorio pagano. ¿En qué momento Mateo, siendo un maestro que quiere enseñarle a los judíos que han venido del judaísmo y se han convertido en cristianos, quiere enseñarles cómo son las relaciones con los que no son cristianos? Por eso en Mateo 28:20 dice, por tanto vayan a todas las naciones. Y Jesús en este viaje que sale de la región judía y se va a la región pagana, está mostrando el camino de lo que luego va a decir allá en el capítulo 28. Vayan a todas las naciones. Es decir, Jesús sale del sitio conocido y se va hacia un lugar desconocido. Podríamos ponerlo de esta manera. Jesús sale de la zona de confort y sale a una zona de disconfort. Déjeme preguntarle, ¿usted dónde se encuentra? ¿Usted es en la zona de confort? ¿Está en su zona de confort? ¿O está en la zona de salida y de éxodo? Claro, usted podrá estar diciéndome, no, yo estoy acá en este momento recluido en mi casa porque tenemos obviamente prohibido salir, el confinamiento obligatorio. En este momento esta localidad está en confinamiento obligatorio, la localidad donde me encuentro. Eh, pero aparte de eso, déjeme decirle, ¿usted está en zona de confort o en zona de disconfort? ¿Usted está en proceso de salida y de éxodo? Es decir, de lo que usted conoce a lo desconocido, o es más fácil aferrarse y estar agarrado a lo que usted ya conoce. ¿Usted está saliendo al encuentro con otros, a los diferentes a usted, o solamente está con su combo, con los suyos, con los de su cercanía geográfica, con los de su mismo nivel social y de su entorno económico? Jesús salió. Jesús sale a un lugar de paganos, a un lugar desconocido, no desconocido, pero sí de paganos, porque toda la historia que hemos mencionado sobre esta región, Jesús tuvo que haberla conocido, hacía parte de la historia del pueblo de Israel. Luego dice que una mujer cananea
eh, sale de aquella región a buscar a Jesús. Obviamente, el pasaje nos habla de Canaán, esa zona que ya dijimos que había pertenecido en el pasado a los fenicios, que luego Dios les promete que les va a dar la tierra de Canaán y que la conquistan, que entran a poseerla después de un tiempo bastante complicado para entrar, pero la logran. Sin embargo, el pasaje nos habla de una mujer cananea, una mujer que no tiene nombre. El pasaje no nos dice el nombre de ella, simplemente la identifica de una región. Es una mujer anónima, como muchas, muchísimas mujeres anónimas que no tienen nombre, que no han tenido nombre en el transcurso de la historia y que aún en el día de hoy, muchas mujeres que trabajan como hormiguitas, que meten el hombro, que apoyan, que están, son anónimas. Anónimas en medio de una sociedad, anónimas en medio de una comunidad, anónimas en medio de una familia, invisibles, sin nombre, sin apellido. Dice que esta mujer salió. Jesús también salió. Posiblemente dos personas de la periferia salen a un espacio de encuentro en la frontera, es decir, un encuentro en la frontera de dos mundos, el mundo judío y el mundo cananeo. Dos de la periferia se vienen a encontrar en territorio de frontera. Y esos encuentros en territorio de frontera, normalmente las ciudades fronterizas mezclan de las dos partes. Las fronteras entre los países, uno empieza a encontrar el dialecto mezclado, los acentos, los dichos. A veces el lenguaje, cuando no se habla el mismo idioma, se empiezan a introducir palabras tanto de un pueblo como del otro e empiezan a introducirlas, a incorporarlas y muchas veces le cambian hasta, hasta la pronunciación, pero se entiende. Dice que era una mujer de aquella región. Algunos opinan que era posiblemente era una mujer rica, acomodada, que tenía recursos, pero que no había podido encontrar la solución para lo que iba a pedirle a Jesús. Y dice que esta mujer, posiblemente acomodada, viene a gritarle a Jesús, clama a Jesús, sabe de Jesús y empieza a gritar, a clamar, diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Es lo primero que ella dice y el pasaje es bastante extraño porque dice que Jesús no le pone cuidado, se queda callado. Jesús no le responde palabra. Parece una actitud odiosa de Jesús, pero tiene una razón. Déjeme decirle lo siguiente. La palabra Señor en griego es Kyrios y Kyrios es una palabra que se conocía dentro del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque en primer lugar, Kyrios era el título que se le daba a un dios, cualquier dios de los muchos dioses que tenían los griegos. Muchos de los dioses que estaban dentro del imperio romano y que había sido dominado, que los romanos habían dominado al imperio griego. Entonces, en primer lugar, era un título dado a un dios, a cualquier dios. En segundo lugar, ese título de Kyrios se le daba al emperador, a quien se sospechaba que había llegado a ser Dios. Los emperadores consideraban que eran dioses, se consideraba que eran dioses encarnados, ese título de Kyrios. Y en tercer lugar, ese título se le daba al soberano cuando entraba a una ciudad. Se le daba la bienvenida saludándolo como Kyrios. Esta mujer, lo primero que le dice es, Señor, y Jesús no le pone cuidado. Como no le pone cuidado, la mujer entonces dice, bueno, vámonos por el lado judío, y le da el otro título, Hijo de David, que es el título que se le daba al Mesías que esperaba todavía el pueblo de Israel. La mujer dice, bueno, si Jesús no me pone cuidado por el lado del título de Kyrios, entonces por el lado de... Pero Jesús no le puso cuidado, no le respondió ni una sola palabra. Y lo interesante es que luego dice, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. En español no se nota la diferencia, pero en griego sí, con respecto a la palabra que la mujer utiliza para misericordia. Ya hemos hablado en algunas ocasiones que la palabra misericordia en griego es esplagnisomai,
Pero aquí en este caso, la mujer no utiliza esa palabra, esplacnizomai, utiliza otra, utiliza la palabra eleos o eleison. Le dice, eleison mi, ten misericordia de mí. Esa expresión, ten misericordia de mí, ya la conocían los judíos. ¿Por qué? Porque en la traducción de las escrituras hebreas al griego, ese ten misericordia de mí lo tradujeron como eleison moi o eleison mi, que luego se convierte en el Kyrie eleison, invocación, ese ten misericordia de mí, esa invocación, ten misericordia de mí, ya se conocía en la antigüedad precristiana. Ese decirle a los dioses, ten misericordia de mí, se utilizaba en los cultos paganos. Entonces fíjese que la mujer viene primero con un título, Señor, Kyrios, luego Hijo de David, y luego ten misericordia de mí. Y los tres elementos no le sirvieron para llamar la atención de Jesús. ¿Por qué? Porque está utilizando un lenguaje que para los judíos era conocido, pero para ella no. Para ella no, para ella era totalmente desconocido. Y luego le dice, mi hija, viene a decirle, Señor, ten misericordia de mí, porque mi hija está sufriendo por un demonio, está terriblemente poseída por un demonio. Una mujer que la mueve una necesidad, la hija. No se nos dice, en primer lugar, no se dice el nombre de ella. En segundo lugar, no sabemos si es soltera, si es viuda o si es prostituta. Tres categorías para las cuales una mujer podía dirigirse a un hombre judío en público. Si era soltera, si era viuda o si era prostituta. Es interesante que aquí la mujer se acerca presentando una petición de su hija, no viene pidiendo una petición para ella. Y Jesús tampoco le pone cuidado. Interesante, porque ya Mateo nos ha dicho tres veces, antes de llegar a este pasaje, nos ha dicho tres veces que él ha hecho curaciones de hombres que han venido a pedirle la petición de que cure. En primer lugar, el centurión, cuando viene a pedirle que cure al criado. Le dice, él como hombre se acerca a Jesús como hombre y le pide que le cure su criado, que no está ahí, que está lejos, igual que la mujer en este caso, su hija no está ahí, está lejos, que viene a pedir la curación de su hija y Jesús no le pone cuidado. Pero acá, cuando aparece un hombre, Jesús le pone cuidado. Primero al centurión. Luego dice que viene un hombre principal, diciéndole que su hija acaba de morir y le pide que la resucite. Y Jesús la resucita. Segundo hombre. Tercer hombre. Viene a decirle, en medio de la multitud, este hombre se arrodilla y le dice que su hijo, que es lunático y padece mucho, que cae en el fuego y muchas veces en el agua y se hace daño, que Jesús le saque el demonio o que lo sane. Es decir, tres hombres que vienen a interceder por personas, por sus hijos, que no están ahí y que Jesús los sana. Pero en este caso, a la mujer no le responde. Es raro. Mateo, recordemos que Mateo le está enseñando a judíos, mostrando a Jesús como el nuevo Moisés. Y este nuevo Moisés se está dirigiendo inicialmente a los hombres. Y la mujer le dice, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. En griego es kakos daimonizetai. Eso, kakos malo, daimonizetai, demonio. Y está diciendo que está siendo atormentada por un demonio. ¿Qué ocurre en medio de esa situación? La mujer gritando, pidiéndole a Jesús que le responda y Jesús no la escucha, no le responde. Entran en escena los discípulos en una actitud facilista y muy cómoda. ¿Por qué? Porque los discípulos dice que se acercan y le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Qué actitud tan cómoda y tan facilista la de los discípulos. Déjenme decirles
primero lo siguiente. Este pasaje, donde aparecen los discípulos rogándole a Jesús, lo utilizó la Iglesia Católica como base para justificar la intercesión de los santos. Es decir, si usted le pregunta a un católico que si pedirle a los santos es válido y que si aparece en las Escrituras, le va a citar este pasaje. ¿Por qué? Porque aparece aquí los discípulos rogándole a Jesús. Entonces, en esa misma línea montaron la teología de que los santos o que los discípulos, como símbolo de los santos, tienen cercanía a Jesús y que Jesús les puso cuidado, porque son los que vienen a hablar con Jesús. Y le dicen, despídela. La palabra despídela es apolúo, que ha sido utilizada ya en Mateo en la multiplicación de los panes y los peces en la alimentación de los 5,000. Cuando los discípulos ven que se acaba el día, ya todo está cerrado, la gente no tiene pan y entonces Jesús les dice, despídalos. Perdón, los discípulos le dicen a Jesús, despídalos. Igual ocurre acá con esta mujer. Señor, despídala, despídala. La actitud fácil. Venga, que no nos moleste, que no nos canse con sus gritos, con su gritería detrás de nosotros. Despídala, que se vaya. Una de dos, o resuélvale el tema o simplemente mándela con las manos vacías. Pero los discípulos en la actitud facilista. ¿Por qué? Porque la mujer está gritando, está dando voces, está gritando por su hija. Y los gritos, en este caso, molesta a los discípulos, a la sensibilidad de los oídos de los varones. Porque es que las mujeres cuando gritan, gritan y gritan más que los hombres. Y en este caso, parece ser que esta mujer estaba gritando más que los hombres, a veces con voz aguda y chillona que molesta los oídos. Y supongo que los hombres, como varones, estaban incómodos por el grito angustioso de la mujer. Pero es interesante que los discípulos le digan a Jesús que la despida porque está gritando. Se les ha olvidado la escena que ha acabado de pasar, cuando Jesús les dice que pasen en el barco, en el bote, al otro lado del lago, que Jesús no se sube con ellos, pero que aparece en la cuarta vigilia sobre el mar, los discípulos se asustan, Pedro le dice, Señor, si eres tú, dime que yo vaya a ti y salga del bote y camine. Y Pedro, efectivamente, sale del bote y empieza a caminar. Pero se empieza a hundir. Y cuando se empieza a hundir, empieza a gritar, Señor, ayúdame, dame la mano, me estoy hundiendo. Los gritos que Pedro hace cuando se está hundiendo en el mar es el mismo grito angustioso que está haciendo la mujer en este momento detrás de ellos. Pero en ese momento los gritos de Pedro no fueron molestos para los hombres. Qué cosa tan curiosa y tan cómoda para los hombres. Descalificar a las mujeres porque gritan, pero no descalifican a uno igual porque grita. Eso se llama machismo. Eso se llama patriarcalismo. Eso se llama sentirse el hombre superior a la mujer. Y aquí los discípulos están asumiendo esa actitud. La mujer es molesta e interfiere con sus gritos. Pero los gritos de Pedro, que es el compañero, que es el parce, que es la llavería, no. Los gritos de Pedro son gritos santos, son gritos sagrados. Le está diciendo al Señor, ayuda. Pero los gritos de la mujer que sean desatendidos. Durante mucho tiempo se hizo esa interpretación. Cuando él les decía, despídelos, que la vaya desatendida. Pero cuando se asume que sean los discípulos los que le están diciendo, atiéndela, y que Jesús la atiende, entonces viene el elemento de la teología de por qué se le debe orar a los santos para que los santos le hablen a Jesús. Ojo, nosotros los reformados no creemos en eso. Hago la claridad porque de pronto alguno de ustedes podría después interpretar y decir, el reverendo nos está enseñando que debemos pedirle a los santos. No, estoy diciendo que este pasaje y este versículo lo utilizó la iglesia cristiana católica para enseñar por qué se le debía pedir a los santos. Pero también este versículo se ha prestado
para que los hombres mantengamos nuestro machismo y nuestro patriarcalismo frente a las mujeres, la superioridad del hombre frente a la mujer. Jesús no responde. Cuando los discípulos le hablan, él les dice, es que yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Inmediatamente uno se pregunta, bueno, entonces, si él solamente es enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿por qué se fue a terreno pagano? ¿Por qué salió del contorno judío y se va a un lugar donde no hay judíos? Seguramente lo iban a buscar, lo iban a encontrar. Este pasaje que estamos leyendo solamente aparece en Marcos y en Mateo. Lucas no lo incluye. Parece ser que este pasaje, es mi interpretación, este pasaje le parece escandaloso a Lucas y Lucas decide no incluirlo. Y Mateo lo incluye haciéndole algunas transformaciones a la historia que cuenta Marcos. Recordemos que Marcos es el primer evangelio escrito y que Mateo toma de Marcos y toma de Lucas para escribir. Y también toma de la fuente Q. Entonces, pero esta historia, Mateo la cambia, le hace unos cambios. ¿Por qué? Porque Marcos dice que Jesús sale de la región judía, llega a la región pagana y entra a una casa. Mateo no coloca la casa, Mateo pone esto en la calle, afuera, al aire libre. Y entonces está Jesús diciendo, es que yo solamente he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La mujer dice, entonces se postró ante él diciendo, la mujer se postra. Podríamos pensar en este momento que la mujer, como ya no le funcionaron las fórmulas que usaban para llamar a las divinidades, para llamar al Mesías judío o para pedir misericordia, entonces la mujer viene y se postra ante él, se arrodilla. Leído desde o interpretado desde una lectura bastante devocional, bastante piadosa, uno diría, uy, qué mujer tenaz, se arrodilló delante de Jesús. Y claro, ese arrodillarse de la mujer ante Jesús es una actitud de inferioridad, es una actitud de sumisión, es una actitud machista y patriarcal. A muchos hombres les encanta que las mujeres estén en esta actitud, arrodilladas delante de ellos, postradas, tiradas al piso, si pudiéramos decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Para mantener su actitud de superioridad frente a ellas y que ellas se sientan inferiores, sumisas, sometidas. Entonces cualquiera podría pensar, uy, no, Jesús la hizo, esta mujer la hizo bien frente a Jesús, se arrodilló. Pero ese arrodillar no mueve a Jesús. Ese arrodillar no mueve a Jesús. Y aquí, la mujer entonces ya no le dice, ten misericordia de mí, sino que le dice, Señor, socórreme. Cambia el vocabulario, cambia el lenguaje. Y esa palabra, socorro, en griego, es la palabra boeteo. Entonces ella le está diciendo, Señor, poeteimoi, venga, ayúdeme, socórrame, apóyeme, respáldeme. Este término, Señor, ayúdame, Señor, el Señor es mi ayuda, el Señor es mi ayudador, lo encontramos en primer lugar en Hebreos, cuando el apóstol envía esta carta a la comunidad en Hebreos, allá al final, capítulo 13, dice, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, que es tomada del Salmo 118.6. El Salmo 118.6 dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¡Qué frase tan poderosa! El Señor es mi ayudador,
No temeré lo que me pueda hacer el hombre. A veces tenemos miedo a lo que nos pueden hacer los seres humanos, los hombres. Pueden hacer muchas cosas. Sin embargo, acá esa palabra de confianza, el Señor es mi ayudador, no voy a temer lo que me puedan hacer los hombres. Los hombres nos pueden traicionar, los hombres nos pueden hacer la encerrona, los hombres nos pueden estafar, los hombres nos pueden robar, los hombres nos pueden quitar el buen nombre, la honra, la dignidad. Sin embargo, acá dice, el Señor es mi ayudador. Señor, socórreme, ven en mi ayuda. Esa oración se encuentra en diferentes salmos. Hay varios. Salmo 44, 27, Salmo 69, 6, Salmo 79, 9, Salmo 109, 26. Ahí se encuentra Dios o el Señor Jehová es mi ayudador. ¿Qué es lo que ahora esta mujer le está diciendo a Jesús? Una mujer que viene a postrarse delante del Señor. Pero ¿qué podemos aprender en este momento de esta mujer? En primer lugar, esta mujer no se detiene ante los nos o las negativas de Jesús. Esta mujer no se detiene ante los nos y las negativas de la vida. Esta mujer no se detiene ante el machismo, ante el patriarcalismo, ante la inferioridad, ante la exclusión y ante la sumisión. Por el contrario, esta mujer aprende de la experiencia. Se dio cuenta que el lenguaje religioso no le servía. Las fórmulas que utilizó no llamaron la atención. Es decir, no le sirvieron. Pero empieza a buscar hasta encontrar nuevos resultados. ¿Y cuál es ese nuevo resultado? Es un nuevo lenguaje desde la existencia. Esta mujer aprende por la necesidad. Esta mujer es la mujer modelo para la teología feminista. Es decir, es el modelo por excelencia. ¿Por qué? Porque logra cambiar la actitud de Jesús. Hoy en día, mujeres de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, necesitamos mujeres que nos ayuden a nosotros, los hombres, a cambiarnos, a deconstruir el patriarcado y el machismo que tenemos metido aquí en la cabeza y en el corazón. Necesitamos mujeres que nos ayuden para que podamos surgir, para que pueda surgir en nosotros la nueva masculinidad, el nuevo hombre o el hombre nuevo del que habla San Pablo. No un hombre dominante, machista, imponente, que se cree superior a la mujer y que la palabra de la mujer o la actitud de la mujer o lo que la mujer hace no vale o no lo reconoce. Necesitamos esa mujer que tuvo la capacidad de cambiar la perspectiva de Jesús para que nos ayude a nosotros a cambiar el machismo y el patriarcado que tenemos incrustado en nuestro ser, porque nos cuesta. Posiblemente podamos tener los conocimientos cognitivos sobre lo malo que es el machismo, sobre lo perverso que es el patriarcado. Cognitivamente lo podemos saber, pero en el corazón y en la práctica, no. De construir el patriarcado y el machismo nos cuesta mucho. No es suficiente tener el lenguaje inclusivo y equitativo. Eso es lo primero, pero no es lo fundamental ni lo único. Tienen que entrar otros elementos en nuestro interior para poder reconocer a la mujer igual a nosotros. Pero eso no se logra de la noche a la mañana, ni en un 2x3, ni con un toque mágico, ni por asistir a un taller sobre deconstrucción del patriarcado y el machismo. Pero necesitamos la ayuda de ustedes, mujeres. Así como esta mujer ayudó a Jesús a cambiar su perspectiva y su visión frente a ella como mujer. Esta mujer hizo una transformación mutua con Jesús. Ella cambió a Jesús y Jesús la cambió a ella. Nosotros también necesitamos cambiarlas a ustedes y que ustedes nos cambien a nosotros en el buen sentido de la palabra. Es una transformación conjunta de hombres y mujeres en una nueva humanidad, una nueva mujer y un nuevo hombre. Este encuentro entre Jesús y la mujer, Jesús
el rabino y el maestro judío con la mujer pagana muestra que el encuentro con el extranjero no contamina. Al igual que los alimentos no contaminan, que es lo que, como inicia este pasaje de Mateo. Mateo capítulo 15, del versículo 1 al 20, habla sobre los alimentos y los discípulos le piden que le explique. Entendamos que Mateo le está enseñando a judíos que vienen del judaísmo y llegan al cristianismo. Entonces, en primer lugar, la relación con las mujeres no contamina. Y la relación con el extranjero y con el diferente no contamina, así como los alimentos no contaminan. Jesús les dice, mire, lo que entra por la boca va al estómago y del estómago sale a la letrina. Eso no contamina, pero que lo que sale del corazón, eso sí contamina. Es decir, el contacto con el diferente, el contacto con el otro no contamina, no daña, no, no destruye, no discrimina. Esta mujer entonces le pide a Jesús que le ayude. Señor, ayúdame, socórreme. ¿Y Jesús qué le responde? No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Qué aprendemos de esta mujer acá? Ya lo hemos dicho, cambia la postura de Jesús. La respuesta de Jesús no es la arrodillada lo que cambia la actitud de Jesús. No, es lo que ella responde. Sí, Señor, está bien, soy un perrillo, pero a los perrillos lo que cae de la mesa, ellos comen. No está bien coger el pan de los hijos y dárselo a los perros. Y usted no lo haría hoy en día. Dejar de alimentar a sus hijos por darle a la mascota. Lo más seguro es que le damos a la mascota de la comida de los hijos o de la comida de nuestro plato. Obviamente, los veterinarios nos dicen que no debemos darle de nuestra comida, sino comprarle el concentrado. Pero antes de que existiera el concentrado, ¿qué comían los perros? Pregunto. ¿Puede ser simplemente negocio de aquellos que producen la comida para perros? Podría ser. Pero bueno, en la época de Jesús, cogían de lo que quedaba de la mesa y de eso le echaban a las mascotas. Entonces algunos se rascan hoy en día las vestiduras por decir que Jesús trató de perrilla a la mujer cananea. No, hay que ponerlo en el contexto de la época de Jesús. Hay que ponerlo en el contexto de la época de Jesús. Algunos dicen es que los judíos trataban a los extranjeros como perros. Claro, eso alimenta la fobia contra los judíos. Y no estamos en esa línea de alimentar la fobia contra los judíos o el odio o el rechazo contra el pueblo judío. No, es parte de la naturaleza del tratamiento de lo que ocurría en esa época, que fíjese que a la mujer no le pone cuidado, le dice, sí, está bien, listo, yo soy un perrillo, pero también puedo comer de las migajas que caen de la mesa de los amos. ¿Qué es lo que cambia la actitud de Jesús? Lo que la mujer le dice. Y lo que la mujer le dice, no sabemos el tono que utiliza, pero la mujer lo hace en humildad. Reconocerse como es. La mujer se reconoce como es. Hermanos, nosotros como creyentes somos muy arrogantes y orgullosos. Nos creemos la última Coca-Cola en el desierto. Y creo que cada uno de nosotros necesita una buena, inmensa y grandísima dosis de humildad para reconocer lo que somos. Lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. Esta mujer no se rindió ante las negativas del maestro. Esta mujer fue persistente, disciplinada, insistente, consistente, no tiró la toalla frente a las negativas. Hermano, ¿usted frente a las adversidades y las negativas de la vida abandona? ¿Tira la toalla? ¿Deja de hacer lo que está haciendo? No, no se pudo. Bueno, entonces dejémoslo así. Esta mujer no hizo eso. Esta mujer insistió, persistió, se mantuvo. Y muchas veces
No logramos las cosas precisamente porque no nos esforzamos lo suficiente. Hoy en día dicen que esta generación, la generación actual, la estamos criando como una generación muy frágil, que no tiene elementos internos de resiliencia, de enfrentarse a las crisis y a las adversidades y salir al otro lado con fuerza, con vigor. Esta mujer hizo eso. Si usted es de los que empieza una cosa y no termina, este es un gran ejemplo. Si yo soy de los que empiezo y no termino las cosas, el modelo de esta mujer es un gran ejemplo para mí. Una mujer, no un hombre. Para nosotros los machitos que nos creemos los chachos del paseo, el chacho de la casa, el dueño del aviso, la última Coca-Cola del desierto y el último kumis batido. Pongámoslo más colombiano, la última agua de panela con queso hirviendo, porque nos creemos eso, pero no aprendemos, y en este caso es una mujer la que nos da el ejemplo. Viene y habla con Jesús. Eso cambió la actitud de Jesús. Lo que ella habla, que lo reconoce con humildad, con sencillez, sin complicarse, sin enredarse. A veces nosotros los machitos nos enredamos. Las mujeres en ese caso son mucho más tranquilas frente a eso. No le ponen tiza a lo que nosotros muchas veces le ponemos tiza, aprendiendo de las mujeres, así como Jesús aprendió de esta mujer. No cambió a Jesús el que lo llamara Quirios, no cambió a Jesús el que le dijera hijo de David, no cambió a Jesús que le dijera ten piedad de mí, no cambió a Jesús que se arrodillara. Esas cosas no lo cambiaron. ¿Por qué? Porque eran los rituales de la religión. ¿Qué hace la mujer? Habla desde el corazón, desde la necesidad, desde lo profundo de su ser, como nos debe ocurrir a nosotros. Y esa es la forma de orar. Desde lo profundo del ser, desde lo profundo de la necesidad, desde lo profundo de nosotros. No con fórmulas aprendidas. Recuerden lo que dijo Jesús. Esos que creen que porque usan mucha palabrería van a ser escuchados, no. Esa palabrería aprendida, no. Es lo que sale del corazón. Y a veces del corazón, a veces no nos salen sino una o dos palabras. ¿Cuánto tiempo ora usted? ¿Una hora, 2 horas, 3 horas, media hora, 10 minutos? La respuesta es, debemos orar lo necesario. Y cada uno tiene una necesidad diferente. Así que el tiempo de oración no es igual para todos. No es como nos enseñaron. El devocional, nosotros los de la vieja escuela, debe durar 1 hora. Y dentro de eso habían unos pasos para hacer el devocional. Mire que esta mujer no utiliza nada de eso y lo que usó no le sirvió. Le sirvió cuando habló desde el corazón. Cambió a Jesús, lo movió. ¿Y qué hace Jesús? Dice, oh mujer, grande es tu fe. Imagínese lo que dice Jesús. Grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Grande es tu fe. Eso cambió a Jesús. Pero déjeme que quiero recalcar algo acá. Cuando Jesús le dice a la mujer que grande es tu fe, ¿qué hizo Jesús con Pedro cuando se está hundiendo en el agua? Hombre de poca fe. A esta mujer pagana le dice que tiene una fe inmensa, grandísima. Y a Pedro, el discípulo, el que lo ha seguido, le está diciendo, tiene muy poca fe. Esto no quiere decir en este momento entonces que las mujeres se nos van a agrandar entonces ahora y van a decir, sí, ¿no? No, esa no es la actitud. La actitud es que mutuamente vamos desmontando el patriarcalismo y el machismo. Pero ¿qué quiero resaltar acá? Que Jesús reconoce que esta mujer tiene una fe grande, inmensa. Jesús le da un reconocimiento generoso, amplio, grandísimo. Jesús es generoso en reconocer los logros y los atributos que tiene esta mujer. No es mezquino. Jesús es generoso en reconocer la grandeza de los demás, sus esfuerzos, sus bondades, sus virtudes, sus talentos, sus éxitos. Es amplio en la alabanza para otros. Es amplio en exaltar a otros
de manera genuina. Déjeme preguntarle, ¿usted es generoso en reconocer la grandeza de los demás? ¿En reconocer los logros y los éxitos? ¿O es mezquino? ¿O le da envidia? ¿O le da rabia cuando otro logra cosas? Cuando otro logra, tiene el éxito, logra y se alegra de lo que ha conseguido el otro. Jesús fue generoso en dar este reconocimiento a una mujer. Ahora déjeme ponérselo en términos de machista. Usted es generoso en reconocer los logros de su esposa, de su hija, de su compañera, de su amiga, de su compañera de trabajo, de su vecina. ¿Usted es generoso en reconocer los logros de los demás? ¿Da alabanza y reconoce los aciertos y los esfuerzos de los demás? ¿O le cuesta? ¿O tiene un corazón mezquino y tan chiquito que le queda imposible hacerlo? Mire lo que Jesús hizo. Mujer, tu fe es grande, inmensa. Lo invito y invitémonos a reconocer los logros de los demás, a reconocerlos de manera genuina, de manera real, sincera, de corazón, y alegrarnos y a decírselo al otro. Qué bien que lo hiciste, qué chévere que te salió eso, qué bueno que estás haciendo tal cosa. Eso no quiere decir que no vayan a haber elementos de disciplina o de llamados de atención, no, porque entonces se convertiría todo en algo dulzón y chicludo y falso. Pero reconocer los aciertos y los logros de los demás de manera generosa, amplia y grande. ¿Y qué le dice Jesús? Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esta mujer recibió de Jesús lo que había salido a buscar, la sanidad de su hija. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Haría estas preguntas. ¿Qué sanidad necesitamos usted y yo? Nosotros los hombres, ¿necesitamos sanarnos de nuestro machismo? Ustedes las mujeres, ¿necesitarán sanarse del machismo? ¿Necesitaremos sanarnos de nuestro patriarcalismo? ¿Necesitaremos la sanidad de nuestros hijos? ¿La sanidad de nuestras relaciones familiares? ¿La sanidad de las relaciones de pareja? ¿La sanidad de las relaciones en nuestro trabajo? ¿La sanidad de las relaciones en nuestra iglesia? ¿La sanidad de nuestra economía? ¿La sanidad de cómo vemos el mundo? Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aquella mujer logró el milagro de parte de Jesús. Recibió de Dios el milagro y la sanidad porque habló desde el corazón, no desde fórmulas preconcebidas. Y logró cambiar a Jesús el Maestro, que callaba a todos aquellos que se le oponían. Jesús callaba a fariseos, Jesús callaba a saduceos, Jesús callaba a maestros de la ley. Pero esta mujer logró cambiar la perspectiva de Jesús. Esta mujer logró cambiar la percepción de Jesús. Esta mujer logró cambiar la percepción del extranjero y del diferente. Que nosotros también, con la ayuda de Dios, logremos cambiar la percepción, nosotros como hombres, de las mujeres y las mujeres de los hombres. Y que logremos cambiar la percepción del extranjero, del otro, del diferente, el que no es como nosotros. No para sentirnos superiores a ellos, sino para verlos como iguales y como hijos de Dios. Hágase contigo como quieres. ¿Cuál es tu necesidad? Ven y preséntala delante de Dios desde el fondo de tu corazón. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y tu situación, podríamos concluirlo, será sanada desde esta hora. Que Dios los bendiga.